Una compañía disruptiva es una empresa innovadora y de rápido crecimiento, que se encuentra en el camino de convertirse en la próxima generación de grandes empresas públicas. Para conseguir revolucionar el mercado, las empresas disruptivas se apoyan de las tecnologías disruptivas desarrolladas en las últimas 2 décadas. Algunos ejemplos son la inteligencia artificial, la robótica, blockchain, Internet de las cosas, vehículos aéreos no tripulados y realidad virtual y aumentada. Todos conocemos empresas disruptivas como Uber, Netflix o Airbnb, empresas que gozan de popularidad por los evidentes cambios que han causado en el consumo de ciertos productos en el mercado. Sin embargo, muchas otras también cumplen con las características de este tipo de compañías y forman parte de nuestra vida. Desde el 2013, el Consumer News and Business Channel publica anualmente la lista de las 50 empresas disruptivas en el mundo que más han innovado durante el año, destacando a las empresas privadas que salieron con modelos comerciales y tasas de crecimiento alineadas con un rápido ritmo de cambio tecnológico. Pero en esta ocasión también tienen un factor extra, ya que lo hicieron en pandemia. Para elegir a las 50 ganadoras, se nominaron a 1.565 empresas emergentes, las cuales fueron evaluadas por un equipo de más de 70 miembros del personal editorial de CNBC, junto con miembros del consejo asesor de esta empresa. Las empresas nominadas deben presentar un análisis detallado, incluyendo información cuantitativa y cualitativa clave. Las métricas cuantitativas incluyeron datos enviados por la empresa sobre el tamaño y la diversidad de la fuerza laboral, la escalabilidad y el crecimiento de las ventas y de los usuarios, mientras que las cualitativas incluyeron descripciones de su modelo de negocio principal, clientes ideales e hitos recientes de la empresa. La mayoría de estas empresas disruptivas ya son negocios de miles de millones de dólares. De hecho, 34 disruptores son unicornios que ya han alcanzado o superado la marca de valoración de $1.000 millones. Pero ya basta de tantas explicaciones y vayamos al grano. En el video de hoy te platicaré sobre cada una de las 50 empresas que se ganaron un lugar en la lista de las compañías más disruptivas del planeta. Así que si te gustaría conocerlas, ponte cómodo y disfruta del video. Con sede en Los Ángeles, Hill es una empresa que ha desarrollado una plataforma de atención médica, diseñada para que los pacientes tengan acceso a servicios de atención médica de calidad al conectarlos con pediatras y médicos certificados y autorizados a través de videollamadas o llamadas a domicilio. Con Hill, un paciente puede hablar con un médico desde la comodidad de su hogar a través de su computadora, o si lo prefiere, desde su celular. En caso de que un paciente necesite ver a un médico en persona, Hill puede programar una visita a domicilio. Actualmente, esta empresa opera en 11 estados de Estados Unidos y desde el 2014 ha atendido más de 250,000 citas médicas a más de 110,000 pacientes. Nacida en San Francisco, pero con sede en Denver, Guild Education es una compañía que ayuda a empresas que son parte de la lista Fortune 500, o sea, las empresas más valiosas de Estados Unidos, como Disney o Walmart, a ofrecer programas de educación sin deudas a sus empleados. Esta empresa ha desarrollado una plataforma tecnológica que respalda una red de universidades públicas y sin fines de lucro, para así poder ofrecer matrículas sin deudas para los empleados, para que puedan obtener educación y adquirir las habilidades que necesitan para sus trabajos. En la plataforma de Guild, los usuarios pueden inscribirse en programas desde la escuela secundaria hasta oficios, carreras técnicas, licenciaturas y maestrías. Actualmente, esta empresa ofrece acceso a su plataforma a 3 millones de trabajadores de las principales empresas de Estados Unidos. Una de las nuevas profesiones de la actualidad son los creadores de contenido. La realidad es que existen personalidades en las redes sociales que cuentan con muchísimos seguidores en Instagram, Facebook o YouTube y pueden recibir muchísimo dinero, pero para la gran mayoría de los creadores se necesitaba un nuevo modelo para financiar los ingresos directamente de su audiencia. Patreon fue fundada por los antiguos creadores de YouTube y ha creado una plataforma para que los creadores de contenido se libren de la dependencia de los gigantes del internet como YouTube e Instagram, que se quedan con la mayor parte de los ingresos generados por la publicidad. Según su modelo de negocio, los creadores reciben la mayoría de los ingresos de su contenido, mientras que Patreon se queda con un 5% de los ingresos mensuales y una tarifa por las transacciones. También tiene niveles Pro y Premium, con más soporte para empresas en la plataforma, pero tarifas más altas, del 8% y 12% respectivamente. Inversionistas, esto es una realidad. La sostenibilidad no debe limitarse a las comunidades ricas, y esta es la idea detrás de la empresa con sede en Brooklyn, BlockPower. Desde el 2014, el fundador, Donald Byrd, ha estado renovando edificios en las comunidades desfavorecidas de Nueva York, con sistemas de calefacción y refrigeración energéticamente eficientes, lo que, en última instancia, aumenta el valor de los edificios y reduce los costos operativos de los mismos. Hasta ahora, la nueva empresa de tecnología limpia ha completado más de 1,000 proyectos en el área de la ciudad de Nueva York
y se están realizando más remodelaciones de edificios en otras 24 ciudades de Estados Unidos. Airtable es un servicio de colaboración en la nube con sede en San Francisco. Los usuarios pueden crear una base de datos, configurar tipos de columnas, agregar registros, vincular tablas entre sí, colaborar, clasificar registros y publicar vistas en sitios web externos. La misión del cofundador y director ejecutivo de Airtable, Howie Liu, es hacer que el complejo mundo del software sea más fácil de usar, sin necesidad de conocimientos de codificación para crear aplicaciones y flujos de trabajo. Específicamente, la compañía permite a los clientes crear hojas de cálculo con celdas que pueden acomodar fotos y listas, no solo números. Los clientes de esta empresa incluyen Netflix y Shopify, así como más de 250,000 empresas, incluida una buena parte del Fortune 500. Footprint tiene la misión de acabar con nuestra adicción al plástico. Fundada en el 2014 por dos ex-ingenieros de Intel, la empresa de tecnología de ciencia de materiales desarrolla y fabrica soluciones alternativas al plástico de uso único y de corto plazo. Sus productos sostenibles están diseñados teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del producto y están fabricados con fibras 100% de base biológica, biodegradables, compostables y reciclables. Esto no solo reduce la entrada de desechos innecesarios al medio ambiente, sino que también reduce nuestra exposición a los productos químicos tóxicos que se encuentran en el plástico. Actualmente, Footprint tiene su sede en Gilbert, Arizona, y emplea más de 1,500 personas. Movandi es una creación de Mariam y Reza Rofougaran, hermanos que dieron vida a la empresa con sede en California en 2016, después de que su primera, Innovent Systems, fuera vendida a Broadcom en el 2000. La salida exitosa de Innovent Solutions inspiró una carrera de 15 años en Broadcom para Mariam, ahora CEO de Movandi, quien ayudó a construir el negocio inalámbrico del fabricante de chips desde cero. Movandi es una empresa que construye la interfaz de Internet a través de un sistema de ondas milimétricas de señales de radiofrecuencia extremadamente alta, que se utiliza en servicios de banda ancha inalámbrica de alta velocidad, como 5G. El año pasado, la compañía anunció asociaciones con Verizon y KT Corporation, la compañía de telecomunicaciones más grande de Corea del Sur. Como resultado, Verizon y KT han ampliado la cobertura 5G para sus clientes, que buscan agregar cada vez más dispositivos y usar estos mismos dispositivos a mayor distancia a través de la tecnología de extensión Beam XR de Movandi. Just Eat está tratando de cambiar la comida que comemos. La empresa con sede en San Francisco está creando alternativas a base de plantas, que son más saludables y sostenibles que los productos que provienen de los animales. El producto estrella de Just Eat es un sustituto de huevo, que está hecho de frijol mungo. Just Egg no solo no contiene colesterol y contiene menos grasas saturadas que los huevos de aves de corral, sino que el producto también requiere menos tierra, agua y emisiones de carbono para producirlo. Hasta marzo del 2021, la empresa vendió el equivalente a más de 100 millones de huevos de gallina en más de 20,000 establecimientos minoristas. Pero la compañía no solo está tratando de modificar lo que comemos en el desayuno. El año pasado, Just Eat hizo historia al convertirse en la primera compañía en obtener la aprobación regulatoria para carne cultivada en células, y Singapur dio el visto bueno a la empresa para comenzar a vender pollo creado en un laboratorio. Esta empresa ha recaudado casi $800 millones hasta la fecha, después de ganar prominencia con el respaldo de personas como Bill Gates y Mark Benioff, cuando la empresa aún se conocía como Hampton Creek. La industria de carga de $2 billones está lista para una revisión de eficiencia y sostenibilidad, y Flock Freight está apostando a que las cargas de camiones compartidas son la clave para que esto suceda. Si bien las aplicaciones de aprendizaje automático en la logística y la cadena de suministro se han vuelto cada vez más comunes, Flock Freight todavía ve un problema. El transporte es el principal contribuyente a las emisiones de carbono en los Estados Unidos, representando una cuarta parte de toda la contaminación. Mediante el uso de la computación en la nube para combinar múltiples envíos que se mueven a lo largo de la misma ruta en una sola carga de camión, Flock Freight ha podido reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 40%, y el 60% restante lo compensa apoyando proyectos de reducción de gases del efecto invernadero, lo que significa que todos sus envíos son neutrales en carbono. El año pasado planteó un tema que la mayoría de la gente suele encontrar bastante aburrido y que da por sentado: la logística y la cadena de suministro. Pero desde la escasez de chips que está afectando a las principales industrias como la automotriz, hasta los superpetroleros atrapados en el canal de Suez, magnifican cuál crítica es la industria de la logística para la vida, ya sea entregando equipo médico que salva vidas o simplemente un paquete de Amazon durante un periodo de quedarse en casa. Por lo que el flete tiene un gran peso en nuestra sociedad. El transporte de mercancías es una industria de $1 billón y no se ha movido con la velocidad del siglo XXI.
ya que depende desde hace mucho tiempo de los libros de contabilidad, el correo electrónico e incluso las llamadas telefónicas para comunicarse. Pero hay una nueva generación de nuevas empresas que utilizan la tecnología para abordar los problemas más importantes de una compleja red global de entregas, entre ellas Flexport. Los servicios de corretaje y envío de carga marítima, aérea, terrestre y ferroviaria de Flexport trasladan los enfoques heredados de la gestión de envíos y aduanas a donde todos los negocios se están moviendo hoy, la nube. Su plataforma de datos puede analizar los costos, la eficiencia de los contenedores y las emisiones de gases de efecto invernadero, una prioridad creciente para las empresas en el espacio logístico y para sus clientes corporativos, quienes ahora buscan reducir su huella de carbono a lo largo de la cadena de valor comercial. Actualmente, Flexport se considera a sí mismo como el principal sistema operativo para el comercio mundial y tiene 10.000 clientes en prácticamente todos los países. Nubank es un neobanco brasileño con sede en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Es considerado como el banco digital más grande y valioso del mundo fuera de Asia y es la empresa tecnofinanciera más grande de América Latina. Este banco está revolucionando el ecosistema financiero de América Latina con más de $1.000 millones en fondos de capital de riesgo y la visión de un futuro impulsado por la tecnología de un graduado de Stanford llamado David Vélez. Una visión que lo ha ayudado a tener más de 34 millones de clientes en Brasil, Colombia y México. La tecnología de Plate vincula cuentas bancarias con aplicaciones fintech como Venmo, Robinhood y Coinbase, las cuales han experimentado un crecimiento sorprendente durante esta época. La compañía ha construido una red de transferencia de datos que impulsa los productos de tecnología financiera y finanzas digitales. Sin un tercero como Plate, las nuevas empresas tendrán que contratar sus propios ingenieros y crear sus propias formas de sincronizarse con los bancos. La compañía ha crecido de manera constante desde su lanzamiento en 2013, creando alianzas con más de 11.000 bancos y conectando a más de 200 millones de cuentas de consumidores. Si bien no proporciona números específicos ni una lista completa de empresas, Plate agregó a Google y Microsoft como clientes el año pasado y dijo que su base de clientes creció un 60% en el 2020 en medio del aumento de las finanzas digitales. Después de unos años difíciles para las monedas digitales, la criptomanía está de vuelta, con Bitcoin y otras criptomonedas alcanzando nuevos récords. La adopción más amplia de las criptomonedas ha sido de gran ayuda para Ripple, una empresa de tecnología financiera con sede en San Francisco, conocida principalmente por una criptomoneda llamada XRP. Su plataforma RippleNet utiliza la tecnología blockchain para enviar dinero a través de las fronteras para bancos y otras instituciones financieras. Los pagos en los mercados emergentes a menudo requieren cuentas en moneda local prefinanciadas en todo el mundo, lo que significa que los costos de liquidez son altos. El servicio de liquidez bajo demanda de la empresa utiliza XRP como una especie de puente entre monedas, lo que, según dice, permite a los proveedores de pagos y a los bancos procesar transacciones transfronterizas mucho más rápido de lo que harían con los sistemas de pago existentes. Actualmente, Ripple está valorado en $10.000 millones y se encuentra respaldada por empresas importantes como el banco español Santander. Con sede en San Francisco, Databricks es una empresa estadounidense de software empresarial, fundada por los creadores de Apache Spark. La empresa también ha creado Delta Lake, MLflow y Koalas, proyectos de código abierto que abarcan ingeniería de datos, ciencia de datos y aprendizaje automático. El éxito de Databricks se ha basado en ayudar a las empresas a implementar una versión de Apache Spark para almacenar muchos tipos diferentes de datos en cantidades masivas. Elimina la molestia de configurar y actualizar el software de terceros y no requiere que los clientes copien datos en su software para poder trabajar con él. En cambio, los datos pueden permanecer donde ya están. Asimismo, esta empresa está ayudando cada vez más a las organizaciones a implementar modelos de inteligencia artificial. GoPuff es una empresa de entrega de alimentos y bienes de consumo que opera en los Estados Unidos y el Reino Unido. Con sede en Filadelfia, esta empresa comenzó en 2013 como un antojo de dos estudiantes universitarios de la Universidad de Drexel, Yakir Gola y Rafael Ilishayev, que querían M&M's y refrescos a altas horas de la noche, sin necesidad de un automóvil y un viaje a la tienda de conveniencia. Actualmente, esta empresa entrega más de 650 ciudades y dentro de 41 estados de Estados Unidos, y tiene 500 microcentros de distribución. La compañía ya anunció una asociación con Uber que permitirá a los clientes en más de 95 ciudades de Estados Unidos ordenar artículos a través de Uber Eats. En 2020, Bestow se convirtió en la primera compañía de seguros de vida totalmente digital y firmó un acuerdo definitivo para comprar una compañía de seguros de vida con licencia nacional. Más del 75% de los clientes de Bestow compraron un seguro en un dispositivo móvil, la mayoría en menos de 10 minutos. El usuario típico de Bestow tiene entre 25 y 45 años de edad,
y la mayoría tiene niños pequeños en casa. Todo el proceso es digital, sin visitas al médico y sin contacto humano, lo que fue una gran ventaja durante la incertidumbre de los últimos tiempos, y una ventaja que hizo que esta empresa fuera exitosa. Las baterías de iones de litio han estado disponibles comercialmente desde 1991. Sin embargo, la química que permite que estas baterías recargables funcionen con todo, desde nuestros teléfonos inteligentes hasta vehículos eléctricos, no ha tenido una actualización importante en 3 décadas. Pero esto puede cambiar pronto. Sila Nanotechnologies, con sede en Silicon Valley, ha estado desarrollando una nueva batería de iones de litio que espera tener en los vehículos eléctricos para 2025, que irá más allá de lo que está disponible en la actualidad. Los cofundadores de la compañía, Jen Berdichevsky y Glenn Yushin, creen que las innovaciones en química y fabricación pueden brindar un camino para lograr una celda de batería de carga rápida, capaz de más de 1 millón de millas, 10.000 ciclos y una vida útil de 30 años, el cual se podrá producir en parte con materiales reciclados y ayudaría a satisfacer la creciente demanda de baterías. Clubhouse es una red social de chat de audio lanzada en 2020 por Alpha Exploration. Esta red social cuenta con una amplia variedad de clubes y salas virtuales, con conversaciones sobre diversos temas, programas de entrevistas, música, contactos, citas, presentaciones, discusiones políticas y más. El modelo de ingresos de Clubhouse es similar a Patreon, ya que permite a los creadores independientes recibir fondos directamente de su audiencia. En solo un año, la empresa experimentó un crecimiento explosivo y obligó a los titulares de la industria como Facebook, Twitter y Spotify a introducir productos de audio similares, o en algunos casos a realizar adquisiciones estratégicas dentro del espacio. En la actualidad, la compañía reporta más de 11 millones de usuarios activos semanales. CyberReason es una empresa de tecnología de ciberseguridad fundada en el 2012. Esta empresa está desempeñando un papel fundamental en la protección no solo de los activos corporativos, sino también de la información confidencial de los países de los delincuentes cibernéticos. La oferta principal de la empresa es una plataforma de protección de terminales. Este término se refiere a tecnologías que pueden prevenir ataques de malware, detectar actividades maliciosas, identificar y reparar fallas e infracciones en la red. Los ataques cibernéticos han seguido aumentando y evolucionando en tácticas, lo que ha llevado a un aumento tanto en el gasto como en las perspectivas de mercado de las empresas que ofrecen defensa de red, por lo que el mercado de CyberReason se encuentra en pleno auge. Desarrollada hace casi una década, la tecnología de Cyte utiliza algoritmos de visión por computadora basados en inteligencia artificial para convertir la sangre en imágenes analizables en las que se pueden detectar células y anomalías, por lo que puede reducir drásticamente la cantidad de tiempo que lleva a analizar la sangre y obtener resultados de laboratorio. Anualmente se realizan más de 4.000 millones de pruebas sanguíneas en todo el mundo para exámenes médicos de rutina, exámenes que llegan a tardar horas o incluso días en brindar resultados. Con su analizador de sangre, con solo 2 gotas de sangre de un pinchazo en el dedo, se puede realizar un análisis de sangre que puede detectar componentes y características de la sangre que pueden estar relacionados con varias condiciones. Y de hecho, el primer producto de Cyte, Parasite, diagnosticó la malaria en cerca de 1 millón de pruebas en 24 países. Cyte tiene asociaciones para implementar más de 1.000 analizadores en los próximos años, incluido un acuerdo con Pfizer, a través del cual la tecnología de análisis de sangre de la compañía respaldará la terapia de Pfizer administrada por el Sistema Nacional de Salud de Estados Unidos. Apeel Sciences es una empresa que creó un producto de recubrimiento comestible que puede hacer que los aguacates, los cítricos y otros tipos de frutas duren el doble de lo habitual, mediante el uso de un recubrimiento comestible sin sabor hecho de materiales vegetales. El recubrimiento protector de Apeel se extrae de los lípidos que provienen del mismo producto al que finalmente se aplica el recubrimiento. La solución a base de agua prolonga la vida útil al evitar la oxidación y la pérdida de agua, desde el supermercado hasta el hogar del consumidor. Aunque debido a la naturaleza patentada de su ciencia, Apeel no revela muchos detalles sobre la fórmula. Los productos de Apeel están disponibles en los Estados Unidos, en las tiendas de comestibles Costco, Kroger y Harps. La plataforma de aprendizaje en línea Udacity se ha estado beneficiando debido al cambio de hábitos tanto escolares como laborales durante la pandemia. Udacity es una organización educativa que ofrece cursos en línea masivos y abiertos. Esta empresa, con sede en Mountain View, California, colabora con instructores expertos y más de 200 socios de la industria global, incluidos AT&T, Google, Facebook, Mercedes-Benz y Nvidia. CityBlock Health es un proveedor de servicios de atención médica para beneficiarios de Medicaid y Medicare en comunidades de bajos ingresos. Su misión es demostrar que una buena atención médica no es solo un derecho que debe extenderse a todos los ciudadanos, sino que puede brindarse como un negocio innovador y rentable. Un negocio que ciertamente ha logrado atraer a inversionistas,
obteniendo rondas de financiación de más de $200 millones. Cockroach Labs se propuso reescribir la base de datos utilizando un entorno de código abierto nativo en la nube, ayudando a las empresas a crear aplicaciones que pueden escalar a medida que cambian las necesidades. Fundada por veteranos de Google, la empresa cuenta entre sus clientes con Equifax y la empresa matriz de NBC Universal, Comcast. Al almacenar múltiples copias de sus datos en la nube, Cockroach Labs puede proporcionar acceso ininterrumpido a los datos en múltiples ubicaciones, redirigiendo el tráfico en medio de cualquier tipo de interrupción regional. Actualmente, esta empresa disruptiva está valuada en $2.000 millones. Como ya te lo había mencionado, la pandemia aceleró la adopción de la telemedicina y con ello enfatizó los beneficios para poder monitorear síntomas de la salud a distancia. Netira es una empresa de tecnología para el cuidado de la salud, que fabrica sensores en la habitación que brindan un monitoreo continuo y sin contacto de los signos vitales cardiovasculares y respiratorios. Sus sensores pueden detectar desde la detección de la apnea del sueño hasta la prevención de complicaciones posoperatorias y la detección de síntomas de enfermedades infecciosas en lugares públicos de alta densidad, como aeropuertos y centros comerciales, por lo que su tecnología se ha vuelto muy importante para controlar la pandemia en Israel, el país donde nació esta compañía. Hasta el día de hoy, Netira ha recaudado $16.7 millones. AMP Robotics cree que la tecnología, específicamente la inteligencia artificial y la robótica, es una gran parte de la respuesta para hacer que el negocio del reciclaje, centrado en la sostenibilidad, sea económicamente sostenible. La empresa con sede en Colorado tiene cientos de sistemas instalados en 3 continentes y en 20 estados de Estados Unidos, diseñados para extraer más valor de los materiales reciclables en el proceso de separación y mejora, e identificar nuevos mercados para el reciclado. Sus sistemas robóticos usan visión por computadora y aprendizaje profundo para reconocer y clasificar los materiales reciclables por color, tamaño, forma y opacidad, y sus robots están aprendiendo sobre el flujo de desechos, reconociendo las marcas de consumo y artículos como cápsulas de café desechables, por lo que esta tecnología puede ser la respuesta hacia un mundo mucho más sustentable. Impossible Foods tiene una gran idea para abordar el cambio climático: eliminar la necesidad de carne de animales. La compañía fabrica alternativas de carne que saben y se ven como carne de res y salchichas reales, para que los consumidores cambien sus hábitos alimenticios y reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero del ganado. El producto estrella de la compañía es su Impossible Burger, que utiliza la hemoglobina de soya para imitar el sabor y la jugosidad de una hamburguesa de res. Para financiar su búsqueda, Impossible ha logrado recaudar alrededor de $1.5 millones desde su fundación en el 2011. Relativity Space es una empresa aeroespacial que desarrolla tecnologías de fabricación, vehículos de lanzamiento y motores de cohetes para servicios comerciales de lanzamiento orbital. Esta empresa está valorada en $2.300 millones y es una de las empresas espaciales privadas más valiosas del mundo. El enfoque principal de la empresa está en la impresión 3D, ya que no solo reduce drásticamente la complejidad de sus cohetes, sino que también los hace más rápidos de construir y de modificar. El año pasado, el comercio electrónico alcanzó nuevos máximos, y por supuesto, uno de los mayores ganadores fue Amazon. Y la realidad es que las empresas que venden en Amazon se encuentran en una constante competencia por destacarse de los demás. Todo ese impulso del mercado de Amazon creó un nuevo modelo de negocios para empresas como Thrasio, una empresa que adquiere vendedores de Amazon y mejora sus operaciones y productos. Thrasio apunta a marcas con ventas anuales de $1 a $10 millones, con productos bien revisados. Las marcas suelen ver un aumento del 30% en las ventas en solo 2 meses después de ser adquiridas, y hasta la fecha, la compañía ha adquirido más de 100 marcas con 15,000 productos, y se agregan nuevos productos diariamente. De hecho, esta empresa afirma estar agregando $1.5 millones en ingresos por día, a través de todos sus tratos, logrando un crecimiento de empleados de 150 a casi 1,000 personas en menos de un año. Se cree que el África subsahariana es uno de los mercados de pagos digitales de más rápido crecimiento del mundo, con la mayor población de personas sin acceso a servicios bancarios del planeta. En 2016, Flutterwave se propuso cerrar la brecha, construyendo una infraestructura digital que brindaría una variedad de servicios de pago a las empresas africanas, a través de su software API. La fintech nació en San Francisco, pero instaló su sede operativa en Lagos, Nigeria. Y hoy en día, solo 5 años después, esta compañía opera en más de 15 países y ha procesado más de 140 millones de transacciones que ascienden a $6,000 millones en pagos en todo el mundo. Con la misión de acelerar la salud financiera de las poblaciones desatendidas, la plataforma móvil de Tala brinda acceso a préstamos de $10 a $500 a personas en México, Kenia, India y Filipinas,
Por lo general, sus clientes no tienen un historial crediticio formal, por lo que se basa en su propia ciencia de datos para analizar otros factores para evaluar el riesgo. La empresa hace esto mirando los textos de un usuario, las transacciones comerciales y otros datos de comportamiento a través de su aplicación de Android para crear un perfil de crédito. Sus algoritmos de aprendizaje automático evalúan todos estos datos para determinar el perfil de riesgo del cliente. Los bancos heredados generalmente se basan en un puntaje de crédito para determinar si una persona es apta para un préstamo, y la mayoría de los prestamistas en línea verifican el historial financiero de una persona. La compañía dice que puede aprobar un préstamo en cuestión de minutos y distribuye el dinero a través de plataformas de pago móvil. Hasta hoy en día, esta empresa ha prestado más de $1,000 millones a más de 4 millones de personas. Antes de la pandemia, Clear era mejor conocido por brindar un servicio de seguridad biométrica que permitía a los viajeros frecuentes pasar rápidamente por la seguridad del aeropuerto. Después de que los viajes al aeropuerto se desplomaran, Clear lanzó Health Pass, una nueva función importante en la aplicación, que almacena de forma segura la información de COVID, como los resultados de las pruebas o los registros de vacunación. La idea es que si la empresa puede verificar que todos dieron negativo antes de realizar un gran evento, puede reducir el riesgo de contagios masivos. Desde que se lanzó Health Pass, ha logrado avances significativos, particularmente en los estadios que se realizan eventos deportivos y necesitan verificar el estado de muchas personas rápidamente. En la actualidad, un tercio de los equipos de la NBA está utilizando la aplicación para cumplir sus protocolos de COVID para los aficionados. Y las personas que asisten a los juegos de hockey de la NHL en Arizona también usan Health Pass. Incluso también puede ayudar a los viajeros a reducir las cuarentenas obligatorias. En Hawái, por ejemplo, los viajeros pueden obtener una prueba negativa de COVID-19 y ponerla en su aplicación. Hasta el día de hoy, la compañía ha recibido $150 millones de financiamiento. En 2010, cuando Nadiem Makarim lanzó Gojek, su servicio de transporte compartido en Indonesia, simplemente estaba tratando de mejorar la disfuncional industria de mototaxis de su país. Desde entonces se ha convertido en la primera empresa unicornio de Indonesia, diversificándose mucho más allá de los viajes compartidos, llegando a otras áreas comerciales, incluida la entrega de alimentos, los pagos digitales y la logística. Hoy en día está presente en más de 200 ciudades en 5 países del sudeste asiático. Pero Indonesia sigue siendo su principal mercado. Su modelo de negocio, basado en una aplicación, ha conseguido revolucionar la manera en la que los indonesios evitan los interminables atascos en la megápolis de Yakarta y otras ciudades del archipiélago. Gojek, que cuenta entre sus accionistas con Google o Tencent, actualmente da empleo a más de 2 millones de conductores de automóviles y motocicletas. Transformar la cadena de suministro de alimentos para eliminar el desperdicio es fundamental para el modelo comercial de Lineage Logistics. Fundada con la adquisición de un solo almacén en Seattle en el 2008, la compañía ofrece una red global de instalaciones de almacenamiento en frío con temperatura controlada para proteínas, productos de panadería, lácteos, frutas y verduras. También administra las instalaciones de procesamiento y almacenamiento automatizado, portuario y personalizado. En la actualidad, ya ha adquirido 72 empresas y ha aumentado sus bienes raíces en un 60% anual desde el primer almacén en el 2008. Hoy en día tiene 2.100 millones de pies cúbicos en 340 instalaciones en 15 países, que abarcan América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda. Además de que atiende a clientes enormes, de la talla de Walmart y McDonald's. Tempus está aplicando algunos de los conceptos tecnológicos más financiados, como inteligencia artificial y análisis de datos para construir una profesión médica con mucha mayor excelencia. El kit de prueba en el hogar de la compañía se implementó rápidamente durante la pandemia, pero el problema que Tempus está atacando no es específico del COVID. La idea de Tempus se le ocurrió a Lev Kovsky, el fundador de la compañía, durante una mala experiencia con el sistema de salud después de que su esposa recibiera un diagnóstico de cáncer de mama. La oncología es su enfoque principal, y las pruebas genómicas de la compañía están diseñadas para comprender los tumores a nivel molecular y adaptar el tratamiento a las personas. La tecnología de secuenciación de próxima generación en sus laboratorios de Atlanta y Chicago trabaja cada uno con más de 1 millón de muestras al año, así como con miles de oncólogos en los Estados Unidos, mientras extrae los datos para acelerar el desarrollo de fármacos y nuevas opciones de tratamiento. Asimismo, Tempus ya trabaja con algunas de las compañías farmacéuticas más grandes del mundo en la investigación del cáncer. Actualmente, esta empresa está valuada en más de $8,000 millones. A medida que la pandemia empujó a más empresas a hacer negocios en línea, los hackers criminales causaron estragos que llegaron hasta la cima, comprometiendo el software empresarial de los pesos pesados de la tecnología como SolarWinds y Microsoft.
A medida que más empresas buscan reforzar y modernizar su seguridad en línea, Snyk ofrece un software de código abierto que permite a la empresa identificar vulnerabilidades a lo largo del proceso de desarrollo. La empresa, con sede en Boston, dice que ha identificado más de 4.5 millones de vulnerabilidades hasta la fecha. Se conoce como tecnología nativa de la nube, diseñada por Snyk para acelerar la producción y ayudar a las empresas a prevenir futuros problemas de seguridad. La empresa genera ingresos en gran medida vendiendo y otorgando licencias del software a sus más de 700 clientes, incluidos Google, Salesforce y Twilio. Durante el año pasado, Snyk lanzó 2 nuevos productos y dice que aumentó los ingresos en un 200% año tras año, convirtiéndose en un unicornio valorado en $4.700 millones. Indigo AG trae al agricultor el poder de la microbiología y la tecnología para hacer de la agricultura un negocio más sostenible y rentable. Su principal tecnología de semillas es un tratamiento sin organismos modificados genéticamente para maíz, trigo, soya, arroz y algodón, que puede maximizar los rendimientos al tiempo que ofrece otros beneficios, como reducir el uso de agua y fertilizantes nitrogenados, así como reducir el uso de fungicidas y otros productos químicos, reducir costos e impacto ambiental. Las ambiciones de Indigo AG van más allá. Utiliza imágenes satelitales para monitorear los campos, las condiciones del suelo y el clima desde el espacio, y análisis de datos para interpretar el mapa del sistema alimentario mundial. Indigo AG también ingresó al mercado de ventas de cultivos hace algunos años, a través de Indigo Marketplace, conectando a los productores de granos con compradores dispuestos a pagar por cultivos premium. Actualmente, esta empresa está valuada en más de $3.500 millones. Checkout.com fue fundada en el 2012 para resolver el problema de procesamiento de pagos en línea para los comerciantes y sus clientes. No es ningún secreto que la industria de los pagos digitales fue una de las principales beneficiarias de la pandemia. Checkout.com vio un aumento del 250% en las transacciones en su sistema al comienzo de la pandemia, mientras que los volúmenes de procesamiento de 2020 se triplicaron año tras año. La empresa cobra una pequeña tarifa por cada transacción que procesa y actualmente busca aprovechar ese impulso aumentando su inversión en nuevos productos y una expansión en los Estados Unidos, que lo hará competir de manera más agresiva con otras empresas. Actualmente, esta empresa disruptiva tiene más de 1.500 empleados en todo el mundo. Convoy, con sede en Seattle, se enfrenta a la industria global de camiones y envíos de $1.2 billones, con aprendizaje automático y una misión sostenible impulsada por la eficiencia. El 80% de cada dólar de flete se gasta en camiones, pero el 35% de los kilómetros recorridos se desperdician con camiones vacíos. Según Convoy, ese 35% se traduce en 72 millones de toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono, por lo que esta empresa está apostando a que hay una mejor manera de mover la carga. A través de su red de carga digital automatizada, Convoy conecta a los transportistas con los cargadores, lo que da un vuelco a la tradición de dependencia de intermediarios de la industria. Al automatizar la correspondencia de carga y permitir que los transportistas vean toda la carga disponible en un momento dado, Convoy reduce las cargas vacías y las horas desperdiciadas, al mismo tiempo que aumenta las horas rentables para los camioneros. Cuanto más crece la red, más eficiente se vuelve, y más ingresos genera para Convoy. K-Health es una aplicación que funciona a manera de chat, con una gran y única base de miles de millones de datos clínicos anónimos, con la capacidad para hacer preguntas sobre los síntomas y tomar en cuenta el historial médico, la edad, el sexo y otros biomarcadores, a medida que analiza la salud de cada usuario. En lugar de simplemente buscar síntomas, la plataforma K-Health compara la combinación de síntomas e información personal con el conocimiento y la experiencia de miles de médicos y sus saberes clínicos para proporcionar un posible diagnóstico, junto con los recursos para brindar ayuda para cualquier problema que pueda tener el paciente. Actualmente, esta compañía de inteligencia artificial está valuada en $1.600 millones. La pandemia ha resultado en un crecimiento aún mayor para las empresas de biotecnología, incluida Elevate Bio, que es conocida por su plataforma tecnológica y el uso de conceptos innovadores de terapia celular y génica, incluidas las terapias de células T y ARN molecular. Esta empresa busca despejar un obstáculo importante en la era de la terapia génica, que es la escala de fabricación. Elevate Bio estima que será necesario fabricar miles de millones de células para tratar a los pacientes a medida que la medicina de precisión personalizada se haga realidad. Y el sector biotecnológico todavía carece de una plataforma de fabricación para comercializar las innovaciones que salen del laboratorio hoy en día. La empresa reúne el enfoque de una empresa emergente de biotecnología y una sociedad de cartera, con su propio personal científico y esfuerzos de desarrollo de fármacos paralelos a una cartera de inversiones, que incluye las empresas de inmunoterapia de células T
que utilizan su plataforma de fabricación e innovación para investigar nuevos enfoques para enfermedades que incluyen leucemia y virus, desde SARS-CoV-2 hasta influenza y herpes. Mientras que la telesalud tradicional se basa en cámaras o cámaras web de teléfonos inteligentes, el dispositivo TitoCare permite a los usuarios realizar autoexámenes integrales con la ayuda remota de un médico en su red. El dispositivo TitoCare viene con varios accesorios, incluido un otoscopio para examinar los oídos, un estetoscopio aprobado por la FDA y un bajalenguas. La compañía con sede en Israel realizó 650,000 visitas de telesalud en todo el mundo en 2020, muchas a través de asociaciones con aseguradoras y redes de hospitales. Los consumidores pueden comprar el kit, que se vende al por menor por $299, directamente desde el sitio web de TitoCare. Esta empresa cerró una ronda de financiación de $100 millones en marzo del 2021 para ayudar a impulsar su crecimiento en Estados Unidos y en Europa. Chime ofrece servicios bancarios sin cargo, días de pago anticipados para aquellos que depositan directamente sus ganancias y una función que permite a los usuarios tener cuentas negativas sin cargos por sobregiro, convirtiéndose en un éxito viral por su facilidad de uso. Parte de su historia de crecimiento es comprender la gran franja de clientes de Estados Unidos que no están bien atendidos por los bancos tradicionales. Chime se enfoca principalmente en los millennials, que ganan entre $35,000 y $70,000 al año. Esto se debe a que es más probable que estas personas se sientan frustradas por las tarifas que aquellas que pueden permitirse mantener saldos altos. Chime ha experimentado un crecimiento increíble durante la pandemia, captando millones de usuarios y alcanzando una valoración de $14,500 millones. Sin duda, esa cifra ha aumentado desde entonces a medida que se acerca una posible oferta pública inicial, ya que se rumora que saldrá a bolsa en este año. Fundada en 2010 y con sede en Oakland, California, Marqeta vende tecnología de pago diseñada para detectar posibles fraudes y garantizar que el dinero se enrute correctamente. La empresa emite tarjetas físicas personalizadas, que parecen tarjetas de crédito y débito, que los contratistas utilizan para realizar compras en puntos de venta en restaurantes o supermercados. Marqeta gana dinero de una manera similar a Mastercard y Visa, tomando un porcentaje de cada transacción de los clientes, algunas tarifas de software. Actualmente, esta compañía está valuada en $4,300 millones. Sería difícil encontrar una empresa más emblemática de Silicon Valley que Brex, una empresa emergente que presta servicios a miles de otras empresas emergentes. Brex es una empresa estadounidense de tecnología y servicios financieros, con sede en San Francisco, California. Esta empresa ofrece tarjetas de crédito comerciales y cuentas de gestión de efectivo a empresas emergentes. Si bien su producto principal, una tarjeta de crédito de límite alto, no garantizada para empresas emergentes, la expone a empresas que pierden dinero y que podrían quebrar en masa, la empresa administra el riesgo mediante el uso de datos en tiempo real sobre los clientes, para ayudar a tomar decisiones de préstamos dinámicas. Actualmente, Brex tiene un valor de $7,400 millones. En el quinto lugar se encuentra el gigante chino de transporte compartido, Didi, una empresa que ha acumulado más de 550 millones de usuarios y 31 millones de conductores desde que salió a las calles de Beijing hace 9 años. Hoy, Didi se encuentra entre una oleada de empresas chinas que comenzaron a cotizar en bolsa, en el carnet de mercado de ofertas públicas. Didi proporciona vehículos y taxis de alquiler a través de aplicaciones y teléfonos inteligentes. Esta empresa está respaldada por dos gigantes de internet chino, Tencent y Alibaba, y tiene una valoración de $100,000 millones. Cuando se descubrió el hackeo de SolarWinds, una nueva forma de ciberataque empresarial centrado en la cadena de suministro, se había infiltrado en sistemas corporativos y gubernamentales clave de Estados Unidos. Pero un grupo de empresas permaneció a salvo, los clientes de la firma de ciberseguridad SentinelOne. Esta empresa es una startup de ciberseguridad con sede en Mountain View, California. Su seguridad de punto final autónomo detuvo Sunburst, el malware que engañó a los sistemas para que lo cargaran como una actualización del software Orion de SolarWinds, que utilizan miles de organizaciones en una etapa temprana. La seguridad de puntos finales se refiere a la defensa cibernética en todos los dispositivos conectados a una red empresarial. Puede ayudar a prevenir el malware y detener la actividad maliciosa, ya sea de aplicaciones confiables, como en el caso de SolarWinds, o no confiables. Por lo que SentinelOne está diseñada para proteger a las empresas frente al ransomware y otras amenazas de malware. La medalla de bronce es para una muy popular empresa de los últimos tiempos. Discord permite que grupos públicos y privados se reúnan y chateen por texto, audio y video a través de su plataforma social.
la empresa con sede en San Francisco afirma tener alrededor de 150 millones de usuarios activos por mes. Discord gana dinero vendiendo suscripciones a un precio premium, que le permite personalizar su perfil y cargar imágenes y videos de alta resolución por $9.99 por mes, o $99.99 por año. Su modelo de negocio se destaca en el espacio de las redes sociales, donde tantas empresas de tecnología como Facebook y Twitter dependen de la publicidad para obtener la mayor parte de sus ingresos. La compañía dice que está presionando a la industria para que piense de manera más creativa sobre la monetización y que no se deje intimidar por las críticas de otros gigantes de las redes sociales. Los chats de voz en vivo son la tendencia más popular en las redes sociales en este momento, gracias a aplicaciones como Clubhouse, de la que ya hablamos en este video. Discord fue uno de los primeros en la tendencia, y su función de chat de audio en vivo es popular entre los gamers, que quieren hablar sobre lo que se está jugando en tiempo real. Esto se debe a que antes de Discord, los jugadores usaban herramientas como Skype para comunicarse, pero en gran parte por necesidad, no por deseo. Si bien es muy popular entre los gamers, la base de usuarios de Discord se ha expandido en los últimos meses. Y ahora también es popular entre los fanáticos de los deportes, los grupos musicales y los inversionistas. Actualmente, esta empresa está valuada en $7,000 millones. En el segundo lugar de esta lista se encuentra Stripe. Esta empresa sigue siendo una de las empresas privadas más grandes hasta el momento en hacer un esperado debut en Wall Street. Los hermanos John y Patrick Collison fundaron la empresa en 2010, con la misión de aumentar el PIB de Internet. El obstáculo con las plataformas de pago no estaba en el lado financiero. Las dificultades más a menudo se debieron a problemas de codificación y diseño. Fue entonces cuando decidieron construir una plataforma de pago de configuración instantánea centrada en el desarrollador, de manera que cualquier empresa podrá usar y escalar. Hoy en día miles de empresas lo hacen, incluidas Amazon, Shopify y Under Armour. Stripe gana dinero cobrando a estos clientes una tarifa de deslizamiento del 2.9%, más 30 centavos por cada transacción que proceda. Esta empresa ha experimentado un crecimiento sorprendente durante la pandemia, ya que sus ingresos están ligados en gran medida al crecimiento de las compras en línea. Asimismo, en el último año, su valoración se ha disparado a $95,000 millones. Finalmente, en la primera posición se encuentra Robinhood, una empresa estadounidense de servicios financieros con sede en Menlo Park, California, conocida por ofrecer operaciones sin comisiones de acciones y fondos cotizados a través de una aplicación móvil. La empresa fue fundada en 2013 por Baiju Bath y Vlad Tenev, dos graduados de Stanford, con el objetivo de democratizar Wall Street, dando a todos, incluso a los jóvenes y menos acomodados, la oportunidad de realizar inversiones sin comisiones. En particular, los críticos señalan la presencia de varios elementos de Robinhood que parecen salir de un videojuego. Los usuarios, por ejemplo, pueden subir de nivel y desbloquear nuevas funciones o transacciones más riesgosas de vez en cuando. También existe un enfoque similar al de las redes sociales en la relación con los usuarios. Entre bonitas notificaciones llenas de emojis y acciones regaladas en el momento del registro, es difícil no notar similitudes con las acciones implementadas por Facebook y Twitter para asegurar la implicación de la comunidad. Robinhood es una de las startups fintech más exitosas del mundo. Con su interfaz limpia y alegre y su facilidad de uso, la aplicación ha hecho que la entrada al mundo del trading sea mucho más fácil para cualquiera. Actualmente, esta empresa está valuada en $11,700 millones y ciertamente tiene muy bien ganada la medalla de oro como la empresa más disruptiva de todo el planeta. Y bueno, inversionistas, hemos llegado al final del video. ¿Qué les parecieron estas empresas disruptivas? ¿Cuál fue su favorita? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, me ayudarían muchísimo dándole me gusta y compartiéndolo con sus amigos. Y si les gusta el contenido de este canal, no duden en suscribirse. Les mando un gran abrazo. Cuídense y nos vemos pronto.